Modelo personalista. José Luis Medina Mora, María Rebeca Irigoyen Palacios. Las raíces históricas del personalismo. En Grecia, como prácticamente en toda la antigüedad, domina lo general sobre lo individual, lo cósmico sobre lo propiamente humano, el destino sobre la soberanía de la libertad, de modo que falta incluso el concepto de persona. Pero ya en el pensamiento griego podemos encontrar una primera veneración hacia el hombre y la tendencia a destacar su dignidad sobre el orden cósmico natural. En las tragedias griegas se atisban protestas de la libertad contra el destino ciego. En la sofística, con todas sus limitaciones, se da una primera contracción del pensamiento a la dimensión humana que sobre todo Sócrates dignifica por la vía de la virtud y del «conócete a ti mismo». Es la primera revolución personalista conocida. Con el cristianismo quedan dibujadas las grandes líneas del personalismo comunitario y se entiende la relación del hombre con el mundo y con el mismo Dios, como un gran diálogo en el que además de la sacramentalidad del mundo, tiene importancia primordial la sacramentalidad de la historia y de la palabra. La fecunda adopción de las categorías filosóficas griegas hace como contrapartida que siga dominando lo universal sobre lo individual y la dignidad absoluta del ser humano, así como la igualdad de todos los hombres en esa común dignidad. Se afirma en el terreno teológico sin que llegue a tener suficientes repercusiones antropológicas y sociales. Pero ya al final de la Edad Media comienza a delinearse lo que será el humanismo moderno, especialmente en el pensamiento de Tomás de Aquino, que afirma enérgicamente la superioridad ontológica de la persona sobre todo el resto de la realidad y su esencial unidad sustancial. Así pues, también la modernidad, pese a sus contribuciones, está tocada de la ambigüedad que veíamos en la Edad Media. La exaltación de la razón científica y el culto de una libertad que tiende a afirmarse absolutamente en la subjetividad humana, así como la ruptura de esas dos instancias que favorecen simultáneamente la tendencia al objetivismo cientista, al individualismo antropológico y social y al subjetivismo moral. Limitan los logros del mundo moderno en la contribución al personalismo. El individuo humano tiende a ser reducido a mero objeto de investigación y, por otro lado, a elevarse a la condición de divino. Antecedentes próximos. El término personalismo no es un concepto del siglo XX. Ya antes se había hablado del personalismo. Tiene una amplia tradición antropológica. Desde Platón, Aristóteles, San Agustín, Boecio y Santo Tomás, Kant, Scheler y los modernos personalistas Munier, Guardini, Buber, Levinas, Quiles, etc. Lo que es importante destacar que Boecio fue el primero que dio la definición de persona que más que influencia ha tenido posteriormente. Su concepción de la persona como sustancia individual de naturaleza racional se presenta como una síntesis de las controversias del siglo V. Por sustancia se entiende una realidad constitutiva de la esencia del ser, que permanece en el espacio y en el tiempo. En cuanto individual se presenta como una realidad única, que no se realiza en otros sujetos, y por racional trata de precisar la autoconciencia individual. Existe por derecho propio y es incomunicable. Diversos autores, Maine de Biran ya fue uno de ellos, tratan de pensar la realidad y al hombre haciendo justicia a la diversidad de dimensiones que se dan cita en él, sin sacrificar ninguna. De esta forma se prepara el terreno del personalismo que fragua en 1932 en torno a Munier y el movimiento Spirit. Lotze trata de conciliar en su filosofía los principios del mecanicismo científico con un espiritualismo que afirma la superioridad de la realidad personal y de los valores que dan unidad teológica y axiológica al mundo. El término personalismo hace su presentación pública con Renouvier, que titula así una de sus obras.
Apelando a la centralidad de la noción de valor desde una aproximación fenomenológica, Max Scheler extendió su obra principal, El formalismo en la moral y la ética material de los valores, como nuevo ensayo de fundamentación de un personalismo ético. Esta obra contiene una elaborada teoría de la persona, que en esencia y formas de la simpatía, otra de sus obras principales, desarrolla en el sentido de la constitutiva relacionalidad humana en sus diversos niveles. El análisis personalista se sintetiza en 5 principios. El valor de la corporeidad. La persona recibe en el cuerpo su individualidad y diferenciación. La persona es más rica que su propia corporeidad, pero vive una unidad sustancial con el mismo. En el cuerpo y con el cuerpo se manifiesta y se comunica en la sociedad. En la concepción personalista aparece el cuerpo en todo su valor, ya que no es puramente objeto o instrumento, sino sujeto. Es encarnación, epifanía, espacio temporal del yo, presencia a los otros y posibilidad de comunión, relación con el mundo y con la sociedad, expresión y por tanto cultura. Pero el cuerpo es también límite, signo del límite espacio-temporal que lleva consigo los caracteres de dolor, enfermedad y muerte. Puesto que el verdadero cumplimiento del hombre es la personalización de la dimensión material que concluye con la resurrección de la carne, Rahner, la tarea moral consiste para el cristiano en asumir su propia realidad corporal sin reducciones ni reservas, obrando de tal manera que no se vean reprimidas, sino integradas en su propia identidad personal, las cualidades de la que está dotada la existencia corporal. En la óptica de la teología de la salvación, la preocupación por la formación y el enriquecimiento de la propia corporalidad es un signo por el que se reconoce la afirmación del porvenir. Permite presentir ya desde hoy, aunque sea de manera provisional, la plenitud, la grandeza y la belleza del hombre que algún día será glorificado. Pero la consonancia con el ser corporal del hombre exige también la aceptación de los límites de su cuerpo actual, unos límites marcados en definitiva por el sufrimiento y por la muerte. Esto supone la renuncia a un optimismo irreal, que se comporta como si pudiera realizarse ya en nuestro tiempo terreno la utopía de una corporalidad liberada del sufrimiento y de la decadencia. Confundir, por tanto, cuerpo con corporeidad es limitar el ser humano a un animal u objeto. La persona se manifiesta a través y con su cuerpo, pero esas mismas manifestaciones, emociones, sentimientos, pensamientos, son parte de ese cuerpo. De esta manera, hablar del cuerpo humano en toda su amplitud es trascender del sistema orgánico, lo único que podría denominarse cuerpo, para entender y comprender al propio humanes, su corporeidad, su todo yo. El yo implica el hacer, el saber, el pensar, el sentir, el comunicar y el querer, y no hay ser humano sin la unidad entre esos 6 aspectos. Esto es la corporeidad humana. Pienso y siento al tiempo que hago, actúo porque siento y pienso, y no el cuerpo humano, solo hace. Referido al ser humano, definimos la corporeidad como la vivenciación del hacer, sentir, pensar y querer, de manera que podemos identificar corporeidad con humanes, ya que el ser humano es y se vive solo a través de su corporeidad. El hombre es un proyecto, no nace terminado, sino que se humaniza a través de la acción. Nacemos con un cuerpo que desde el mismo momento del nacimiento se va conformando como corporeidad a través de la acción. A través de la acción y percepción multisensorial, vista, oídos, tacto, gusto, olfato, sinestésico, aprendemos a sentir y a pensar, y es en este momento cuando vamos tomando conciencia de nosotros mismos. Nos percibimos como ser y nos corporeizamos sintiéndonos. Este proceso se va desarrollando a lo largo de toda nuestra vida,
de manera que vamos cambiando y conociéndonos según la imagen corporal que tenemos de nosotros mismos y la imagen que los otros nos devuelven sobre nuestro yo en cada momento del día y de la vida. El proceso termina con nuestra muerte, en donde dejamos de ser una corporeidad para no ser más que un cuerpo. Quizá esta no diferenciación cuerpo-corporeidad es lo que ha motivado toda la guerra antropológica filosófica entre la importancia dada al cuerpo y al espíritu y lo que ello ha supuesto de cara a la educación y a la libertad en cada época histórica. El valor fundamental de la vida física. Aunque la vida física no es toda la persona, es el fundamento de todos los demás valores de la persona, porque todos los demás bienes y valores, incluida la libertad, como también la conciencia y la socialidad, presuponen la existencia física del hombre. Por ello, el suprimir la vida física es privar a la persona de su bien fundamental. Destaca que la vida física corpórea es el valor fundamental de la persona, porque la persona no puede existir si no es en un cuerpo. Tampoco la libertad puede darse sin la vida física. Para ser libre es necesario ser viviente. No se puede ser libre si no tenemos la vida. La vida llega anteriormente a la libertad. Por eso, cuando la libertad suprime la vida, es una libertad que se suprime a sí mismo. La vida corporal, física del hombre, representa el valor fundamental de la persona misma, ya que la vida corporal no agota toda la riqueza de la persona, la cual es también espíritu. Por ello, como tal, trasciende al cuerpo mismo y a la temporalidad. El cuerpo es coesencial respecto de la persona. Es el fundamento único en el cual y por medio del cual la persona se realiza y entra en el tiempo y en el espacio, se expresa y se manifiesta, construye y expresa valores como la libertad, la socialidad y su propio proyecto futuro. Por encima de este valor fundamental solo existe el bien total y espiritual de la persona. Este principio es concordante con el precepto moral sobre la inviolabilidad de la vida humana y debe ser tenido en cuenta para evaluar los diversos tipos de supresión de la vida humana: el homicidio, el suicidio, el aborto, la eutanasia, el genocidio, etc. Es importante destacar que el respeto de la vida, así como su defensa activa y promoción, representan el primer imperativo ético del hombre para consigo mismo y para con los demás. Los derechos internacionales que se ocupan de los derechos humanos sitúan en primer plano la vida y su inviolabilidad. En el ámbito de la promoción de la vida humana se inscribe el tema de la defensa de la salud del hombre, teniendo en cuenta que el derecho a la vida precede al llamado derecho a la salud. Se trata del derecho a los medios y a los cuidados indispensables para la defensa y la promoción de la salud, puesto que solo se puede hablar de salud de una persona viva. La salud es una cualidad de la persona que vive. El principio de libertad y responsabilidad. Este principio constituye la fuente y el origen del acto ético. No hay acto libre que no comporte una responsabilidad moral. El término responsabilidad implica a su vez el concepto de valoración de los bienes en cuestión ante la elección libre e implica igualmente la exigencia de tener que responder ante la conciencia. La conciencia representa el estar consciente del valor ético de una determinada acción. Ella es el lugar y el momento en que se resalta la conveniencia o inconveniencia del acto en el marco de referencia moral, propio del sujeto y presente en el sujeto. Se trata de un juicio de la razón en relación con la idea del bien y del mal, juicio referido al hecho concreto llevado a cabo por el sujeto que juzga, o por otros, o sea, el objeto del juicio de conciencia es la acción humana, la cual es evaluada en relación con los valores, con los principios y con las normas morales. La obligación moral consiste en actuar según la conciencia, pero también en formarse una conciencia verdadera, recta y cierta. La libertad es una experiencia profunda de todos los seres humanos, como facultad de posesión reflejada en el propio acto. El hombre consciente sabe que el acto es ejecutado desde el interior
y permanece en posesión de quien lo ejecuta. Como la vida es principio que procede desde adentro, así la libertad es autodeterminación, y tanto el pensamiento como la libertad representan las expresiones más altas y el vértice de la dignidad del hombre. El bien como meta de la actividad es descubierto y propuesto por la inteligencia, la razón. Por esto el bien verdadero nunca puede separarse de la verdad objetiva. La primera síntesis que califica a una acción como moral viene dada por esta coincidencia entre verdad y bien. En el campo de la bioética, el derecho a la defensa de la vida precede el derecho a la libertad, puesto que para ser libres se requiere estar vivos. Por lo tanto, la vida es condición indispensable para que todos y cada uno podamos ejercer la libertad. Actualmente se suelen presentar problemas éticos relacionados con la libertad de elección, como es el caso del llamado derecho a la eutanasia, ya que no tenemos derecho a decidir la supresión de una vida. El cuerpo es la persona y ante todo la persona es responsable de él. Toda la ética médica se funda sobre el consentimiento del paciente y sobre la relación de alianza entre paciente y médico. Nada se hace si no es respetando la libertad del paciente, pero éste a su vez es responsable del bien que administra y que no le pertenece como un objeto disponible. El médico es persona, libre y responsable, llamado a prestar un servicio calificado y no puede ser reducido a un mero instrumento. En él se engloba el concepto de que la persona es libre, pero es libre para conseguir el bien de sí mismo y el bien de las otras personas y de todo el mundo, pues el mundo ha sido confiado a la responsabilidad humana. No puede celebrarse la libertad sin celebrar la responsabilidad. Se debe procurar una bioética de la responsabilidad frente a las otras personas, frente a sí mismo y ante todo a la vida propia, a la vida de los otros hombres, de los otros seres vivientes. En base a este principio existe la obligación moral para el paciente de colaborar en los cuidados ordinarios y necesarios para salvaguardar su vida y su salud. O sea que el principio de libertad, responsabilidad del paciente, está delimitado por el principio del sostenimiento de la vida, que es un valor precedente y superior a la libertad. Pero a su vez limita la libertad y responsabilidad del médico, el que no puede transformar el cuidado en obligación en todos aquellos casos en los que no está en juego la vida. En estos casos se debe tener en cuenta el consentimiento del paciente, el que puede considerarse implícito desde el momento que el enfermo se pone en manos del médico para que éste haga lo necesario para la curación y recuperación de su salud. Pero este consentimiento no dispensa al médico del deber de informar al paciente sobre la marcha de la terapia y de solicitarle un consentimiento explícito toda vez que se presenten circunstancias imprevistas que impliquen un riesgo o una pérdida funcional orgánica o la aplicación de una terapéutica extrema cuando otras posibilidades han resultado ineficaces. Pero si el médico considera éticamente inaceptables las pretensiones del paciente, puede deslindar su responsabilidad sugiriéndole al paciente a reflexionar y a acudir a otro profesional. Ni la conciencia del paciente puede ser violentada por el médico, ni la del médico puede ser forzada por el paciente. Principio terapéutico. Se basa en la unidad y totalidad de la persona. Considera que es ilícito intervenir al cuerpo de una persona si no lo amerita, aunque la persona dé su consentimiento. Solo si la intervención sobre la parte va en beneficio del todo y debe excluirse otras alternativas menos lesivas de la integridad de la persona y tener la garantía de éxito y ventaja sobre el tratamiento. Se funda en el hecho de que la corporeidad humana es un todo unitario, resultante de partes distintas, unificadas entre sí orgánica y jerárquicamente por la existencia única y personal. Por este principio, para salvar al todo y la vida misma del paciente, se debe intervenir incluso mutilando una parte del organismo. Este principio rige toda la licitud y obligatoriedad de la terapia médica y quirúrgica. Principio de socialidad, subsidiariedad. Necesidad de sus congéneres para ayudarse mutuamente
reconociendo la misma dignidad para todos. Conlleva que se preste más ayuda a quien está más enfermo, pero al igual, el paciente debe ser responsable del bien recibido, cuidando del mismo. Ayuda a distribuir los recursos para la salud. La persona está inserta en una sociedad. Es más, es el centro de la sociedad. Por eso debe ser beneficiaria de toda la organización social, porque la sociedad se beneficia de la persona, de todo hombre y de todos los hombres. La relación social es también ayudada por el concepto de subsidiariedad, es decir, que todo el bien que puede hacer la persona por sí misma debe ser respetado, así como todo el bien que pueden hacer las personas asociadas. En familia o en las libres asociaciones, debe ser respetado también. Pero este principio no termina ahí. También implica que sean ayudados aquellos que no pueden ayudarse por sí mismos, que no tienen posibilidad de buscar lo necesario por sí mismos, lo necesario para su alimentación, para su salud, para su instrucción. La sociedad es una verdadera sociedad cuando es solidaria. El principio de subsidiariedad puede definirse también como solidaridad. El principio de sociabilidad compromete a cada persona en su propia realización al participar en la realización del bien de sus semejantes. En el caso de la promoción de la vida y de la salud, implica que toda persona se ha de comprometer a considerar su propia vida y la vida de los demás como un bien, no solo personal, sino también social. Y por ello, compromete a la comunidad a promover la vida y la salud de cada integrante de la sociedad y de toda ella en su conjunto, o sea, a fomentar el bien común promoviendo el bien de todos y de cada uno. Una característica intrínseca de la personalidad es que la persona esté abierta a la sociedad y a la sociabilidad. Esto en el campo de la vida y la salud, que son bienes primarios de la persona, se correlacionan con el hecho de que de la vida y la salud de cada uno depende también de la ayuda de los demás. Por el principio de sociabilidad se justifican la donación de órganos y tejidos, aunque ello implique alguna mutilación en el donador, y en términos de justicia social obliga a la comunidad a garantizar a todos y cada uno de los medios para acceder a los cuidados necesarios. Por el principio de subsidiariedad, la comunidad debe ayudar más donde mayor es la necesidad. Producciones Plana presenta Sexualidad personalista versus ideología de género. El tema de la sexualidad ha sido uno debatido por mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos tiempos ha cobrado una importancia vital, de tal manera que el mundo se ha visto dividido casi totalmente entre la ideología de género y la sexualidad personalista. ¿Pero qué tanta influencia tienen estas corrientes realmente? La ideología de género afirma que en la sexualidad humana no hay nada natural, no hay nada dado, sino que todo es una construcción cultural que varía de pueblo en pueblo y de tiempo en tiempo. Nos lo explica mejor María Elvia Domínguez, PhD en Ideología de Género y principal promotora del programa de Igualdad de Género y Personas Trans de la Universidad Nacional. La sexualidad comprende una actividad fundamental del ser humano que tiene que ver con la reproducción de la cultura. Gracias a la sexualidad podemos desarrollar la transmisión genética y cultural de la humanidad. La cultura le ha aportado a la sexualidad la regulación de su expresión, de sus límites y también de alguna manera la coerción frente a su ejercicio. En esencia, la sexualidad para la ideología de género está dada por la cultura para buscar placer. Para saber qué tanto piensa así la sociedad, se le preguntó a algunos jóvenes que dieran su opinión sobre la sexualidad y esto fue lo que algunos de ellos dijeron. Para mí la sexualidad es lo más normal de una persona, es algo que tiene que estar en la vida cotidiana y que debe dejar tantos tabús que tiene la sociedad actual. Pero lo que yo me he dado cuenta en los últimos años por amigos, por experiencias personales, es que no siempre para una mujer va a ser el acto sexual simplemente amor y para demostrar cariño y todo. Un acto sexual siempre puede ser también, como mujer, yo lo veo, puede ser también un momento de, no sé, como de
de querer disfrutar. Sigo tomando el caso de el género homosexual. He visto casos donde las relaciones ahora es pasar el rato y ya. Es decir, tener sexo por hacerlo. Muchas veces se puede utilizar para, no sé, placer, amor, amistad. En contraste está la sexualidad personalista, que no es más ni menos que vivir el amor humano con todos los elementos constitutivos de la persona humana: la dignidad, la intimidad, la individualidad, la libertad y el cuerpo. El Dr. Christian Koenen, PhD en Derecho Matrimonial, fundador de la Rebelión del Amor Sólido en Argentina y uno de los principales expertos en sexualidad personalista, nos explica algunos de estos elementos. La persona humana es digna. Digno es lo que vale por sí mismo. Lo que vale por sí mismo no es utilizable, no es manipulable. Somos creaciones de realidad inédita. Tenemos una naturaleza humana común, por eso todos, en cualquier cultura o tiempo histórico, tenemos y tuvimos hambre, sed, sueño. Tendemos a conservar la vida, a desarrollarla, que son la base de los derechos humanos fundamentales. Sí, la naturaleza humana es común, pero el yo personal es único. El mundo interior, la vida subjetiva, una relación de noviazgo, una relación matrimonial, en general las relaciones familiares, se enriquecen cuanto más dejo entrar a quien quiero a mi mundo interior. Para amar bien a alguien hay que hacerse experto en la individualidad de esa persona y amarla a su manera, no a la manera del amador. Aristóteles ya lo decía muy bien al definir el amor, ¿no? Que es la disposición y la acción de querer el bien del otro en tanto otro. La sexualidad personalista busca enseñar a las personas que la sexualidad humana tiene un sentido propio, que no se puede hablar de cultura únicamente, como dice la ideología de género, sino de cultura y de naturaleza. En esencia, la sexualidad personalista enseña que la sexualidad está dada al ser humano para la unión entre las personas y para la procreación. De los 30 entrevistados, solo 10 opinaron a favor de esta perspectiva, y esto fue lo que dijeron. Creo que la sexualidad es una forma de expresar amor. O sea, no me refiero simplemente al hecho de tener relaciones sexuales ni nada de eso, sino a tocar a alguien. La sexualidad, yo creo que es esa expresión afectiva que tiene uno con las demás personas. La sexualidad es una de las dimensiones más amplias del ser humano, que se divide en distintos puntos de vista, con el fin de expresar el amor que se le tiene al otro o a los otros. A partir de la sexualidad que presenta la ideología de género, surgen todas las tendencias sexuales posibles, como la homosexualidad, las personas transexuales, la pedofilia y la zoofilia. La sexualidad personalista, entonces, surge como respuesta a esta ola de tendencias que, según esta perspectiva, corrompe el amor humano. Conclusión. El personalismo ontológico pone como fundamento de la bioética el concepto de persona. La persona es un sujeto moral y el sujeto de derechos, de deberes. O sea, es un individuo que es respetado moralmente y tutelado jurídicamente. La persona se convierte en el filtro para la determinación de la licitud o de la licitud de la intervención sobre la vida. Es decir, es lícito todo lo que no daña a la persona. Es ilícito todo lo que suprime o daña a la persona. Esta corriente bioética entiende a la persona como un ser individual de naturaleza racional, individual, irrepetible y singular, un modelo único y original, un fin en sí misma, dotada de razón y de libre albedrío. Esta corriente se ha desarrollado a partir de los años 80 gracias a Elio Esgresia. Está fundada en principios y valores sostenidos por la moral cristiana. Es una síntesis entre la filosofía realista clásica y algunos elementos de la fenomenología contemporánea personalista. El núcleo de su filosofía, de raigambre aristotélico-tomista, cristiano-católico, consiste en afirmar que la persona es unión sustancial de alma y cuerpo,
de corporeidad y alma metafísica y espiritual, y basándose en los datos de la ciencia, afirma que existe el ser humano y la persona desde el momento en que empieza a existir su cuerpo, es decir, desde el momento de la fecundación. Teniendo una base antropológica, el personalismo metafísico o ontológico infiere algunos principios que podrían servir como orientación en el obrar práctico respecto de la vida física, principio terapéutico, libertad, responsabilidad y justicia, solidaridad.